no tragar entero, es decir, a que cuestionen incluso las opiniones de los profesores. Es así como se puede adelantar realmente una clase, un curso que sea enriquecedor para los estudiantes, pero también para los profesores, porque nosotros también aprendemos con las inquietudes de ustedes. Con estas precisiones previas, los dejo entonces ahora en compañía del profesor Iván Otero, suficientemente conocido en el ambiente académico de la universidad, es de las nuevas generaciones de constitucionalistas del externado, con estudios en el exterior, en Italia, con publicaciones varias y un experto particularmente en la historia constitucional del siglo XIX en Colombia. Dejo con él entonces hoy para que continúe el profesor Iván las primeras clases sobre la historia constitucional del siglo XIX. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por la presentación y por la invitación a los estudiantes para que asuman un rol muy activo en este módulo y podamos intercambiar no solamente ideas, sino distintas posiciones, como usted lo decía. Entonces yo voy a proceder con las primeras clases sobre historia constitucional del siglo XIX hasta llegar hasta la Constitución de Río Negro, lo que será hasta la otra semana, digamos, según mis cálculos, y después, digamos, el doctor Alfonso continúa a partir de ahí el resto del siglo XIX, Constitución del 86 y todo el siglo XX. En todo caso, esta es una cátedra que yo, digamos, voy a estar acompañando al doctor Alfonso permanentemente. He sido su profesor asistente desde hace más de 7, 8 años en este módulo. Y bueno, esperemos que podamos aprender mucho, que nos vaya muy bien, que podamos hacer una excelente clase y que ustedes también puedan hacer lo propio, ¿ok? Doctor Gómez, entonces, si usted me lo permite, yo inicio ahorita, voy a darle las pautas iniciales, la bibliografía, y pues adelanto una partecita hoy y continúo mañana. Perfecto. Adelante, profesor Iván. Bueno, doctor, mil gracias, un buen día. Buen día. Entonces, bueno, miren, la bibliografía inicial que nosotros tenemos, que les quiero compartir, el libro del doctor Alfonso, Presidencialismo y Sistema Presidencial en Colombia, una mirada en la historia constitucional, es de los últimos libros que se han publicado recientemente sobre este tema. ¿Cuál es la idea? La idea es, digamos, esto es una bibliografía muy básica, ojo con esto. Digamos que al final el tema de historia constitucional es sumamente amplio, ¿listo? Sumamente amplio. Yo, digamos que les recomiendo para ver los documentos constitucionales, ojo, que los vamos a ver uno por uno. Este es el libro guía que es el de maestro Carlos Restrepo Piedrahíta. Yo no sé si ustedes ya lo tengan, lo hayan visto en la universidad o en biblioteca, catálogos online. Constituciones Políticas Nacionales de Colombia. Es un libro de casi 850 páginas y tiene todos los documentos históricos que alguna vez estaban perdidos y extraviados y que no, digamos, se podían hallar. Y el doctor Carlos Restrepo, que es el pionero en este país sobre historia constitucional colombiana, ha sido el mayor constitucionalista de la historia de este país, maestro de nosotros, fue rector del externado también en una época interina donde el doctor Fernando Inestrosa estuvo de embajador en el Vaticano, ha sido el maestro de maestros de todos los constitucionalistas. Este libro está disponible online. Miren, aquí les dejo déjenme ver si les puedo compartir este enlace en el chat, porque para mí es muy importante que hoy ya les voy a dejar una tareita, ¿vale? Y se las voy a compartir en el chat para que todos puedan acceder. Miren a ver si pueden, digamos, yo me metí con mi usuario a la biblioteca, aquí les acabo de enviar el chat, y ahí me sale el libro para consultarlo en línea, está todo escaneado, ¿ok? Si no les abre ese enlace es porque seguramente ustedes deberán acceder con su propio usuario.
Sin embargo, con ese nombre del libro ya ustedes pueden ir a la biblioteca en la página, no tienen que ir hasta la universidad, pueden ingresar y ahí dice acceso online de ese libro cuando les salga, ¿ok? Y en ese libro vamos a consultar todos los documentos constitucionales que tenemos. Es decir, ahí tenemos desde las primeras actas de independencia de 1810 hasta las últimas constituciones. El texto, hay algunos documentos que están comentados por el doctor Carlos Restrepo, hay otros que solo está el documento, pero fundamentalmente ese libro es la guía de esta clase, ¿ok? Para consultar, ojo con lo que digo, los documentos constitucionales, ¿vale? El libro del doctor Alfonso Gómez, que también lo pueden mirar por la biblioteca cuando vayan a la universidad, si lo quieren tener o lo quieren adquirir online, como quieran, ese libro les va a servir mucho para el siglo XX, ¿listo? Es decir, para todo lo que sucedió desde el sistema presidencial en Colombia en el siglo XX. ¿Por qué razón? Porque recoge los hechos más importantes constitucionales que ustedes van a estudiar con él. Hay otro manual de historia de constituciones nacionales en Colombia que ya es viejito, pero es un clásico de los años 50, de Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra. Se llama Constituciones de Colombia, recopiladas y precedidas de una breve reseña histórica. Déjenme ver si les puedo mandar esta bibliografía inicial aquí por el chat para que no la tengan que copiar ni nada de eso. A ver. A ver si me copia esto. Eso. Nada, no me quiere. No me deja copiarlo aquí. Vale. Entonces. Vale, ahí en todo caso yo después igual les puedo compartir algunas cosas. Déjenme ver porque aquí tengo otra lectura que les quiero dejar de una vez hoy para que la tengan. Si tienen dudas, comentarios, preguntas del módulo, por favor las pueden hacer, pero digamos que básicamente es igual que los otros módulos, se hace la explicación de todo, ustedes van clase a clase y al final pues se hace el examen. Es la forma de evaluación. Generalmente el examen es o abierto con un caso o con una pregunta abierta o de opción múltiple. A ver. Listo. Miren, aquí les estoy enviando un libro muy importante. Miren, básicamente la bibliografía, entonces les estaba contando este libro para ver los documentos constitucionales. Hay otro libro que es este, que es Historia del Derecho Público en Colombia, ¿vale? Historia del Derecho Público en Colombia, que lo escribió el fiscal general de la Nación actual, Francisco Barbosa, ya hace unos años, obviamente cuando no era fiscal, les estoy hablando de hace 10 años más o menos. Y aquí tenemos también unos aportes muy importantes sobre el tema del derecho público en la historia constitucional colombiana, ¿vale? Muy importante. ¿Yo qué les recomiendo? Les recomiendo un texto de Néstor Osuna en este libro que se llama El parto del constitucionalismo colombiano 1810-1832, la página 221. Vayan anotando todas esas referencias porque, digamos, las vamos asumiendo. Y ese texto del parto del constitucionalismo colombiano es un poco lo que vamos a ver esta semana y la otra, de cómo se empezó a gestar ese Estado constitucional en Colombia, ¿vale? Está en este libro, Historia del Derecho Público, que también lo consiguen en la biblioteca. Cuando veamos
cuando veamos el tema de la Constitución de Río Negro, que fue la última constitución liberal en Colombia, les voy a recomendar mi libro de la aplicación del derecho de gentes en la Constitución de Río Negro, ¿vale? Este es un libro que está también disponible en la universidad y es muy importante para todo el tema de la Constitución de 1863, ¿ok? Hay otro también del fiscal Barbosa, que fue también profesor acá, que se llama el derecho de gentes, del derecho de gentes al derecho internacional humanitario en Colombia, del año 2013, muy importante, ¿vale? Listo. Entonces, este es un poquito, si le pueden tomar una fotico, yo después les mando el texto, pero tómenle una foto a este cuadrito de la bibliografía porque es muy importante para que ustedes lo puedan tener y sepan dónde pueden consultar. Cuando vayan los jueves a su cátedra presencial, váyanse a la biblioteca, investiguen, saquen copias, saquen los libros o pidan el escáner de los libros que necesitan. ¿Por qué? Porque es muy importante tener esto y estar leyendo constantemente para cada clase. Lo otro es este último tomo que acaba de sacar la Academia de Historia Colombiana con Tirán Lo Blanc. Son 2 tomos gigantescos, miren, de Historia Constitucional Colombiana, 2021, acaban de salir. Tomo 1, tomo 2, mírenlos. Son 2 tomos gigantescos de 1000 páginas cada uno, prácticamente. Yo les acabo de compartir prácticamente el tomo 1. Se los acabo de enviar al chat. ¿Listo? Se los acabo de enviar al chat, por favor. Confírmenme que les llegó. Cualquier persona que pueda activar su micrófono y me diga sí, llegó el documento. Se llama Libro de Historia Constitucional. Sí, profe, sí llegó. ¿Y llegó? Maravilloso. Este es el tomo 1 de Historia Constitucional de Colombia. Ahí yo les seleccioné unos artículos que son muy sencillos de leer y que nos van a ayudar a tener como una bibliografía de guía para la clase. ¿Vale? Una bibliografía de guía para la clase. Entonces, voy a ver si les puedo también hacer escáner de otros documentos y les voy mandando poco a poco, ¿vale? Les voy mandando poco a poco. Entonces, ¿cuál es la tarea para mañana y para el viernes? Yo voy a estar con ustedes, yo creería, esta semana y la próxima, y ya. O sea, voy a estar estas primeras clases, esta semana y la otra, y ya, para poder agotar la gestación del Estado Constitucional colombiano en el siglo XIX, es decir, la parte desde el periodo precolonial, colonial de independencia posterior, hasta llegar a la Constitución de Río Negro. Y el doctor Gómez comienza ahí en la Constitución de Río Negro, sigue con la Constitución de 1886 y todo el siglo XX hasta llegar a la Constitución del 91 y llegar a la época actual. ¿Listo? ¿Por qué yo tomo esta parte? Porque yo me he especializado mucho más en historia del siglo XIX. Ha sido uno de mis pasiones y mi tesis también de pregrado fue de historia constitucional colombiana del siglo XIX, he investigado en eso. También tengo en la revista 25 de Derecho del Estado, tengo también otro artículo que publiqué sobre la Constitución de Río Negro. Y, digamos, mi tesis también de pregrado es muy importante, me la publicaron como 2 años después de que me gradué, pero es muy importante para que ustedes la tengan. ¿Y por qué el doctor Gómez coge más que todo el siglo XX? Porque él ha vivido en carne propia el siglo XX. Mire, se los digo con toda claridad. No hay nadie en este país que haya vivido lo que ha vivido el doctor Alfonso Gómez. Es un ejemplo de superación de vida. Llegó acá a Bogotá siendo muy humilde desde el Tolima a ser profesor en un colegio de historia. Daba clases de historia. Logró meterse al externado como un profesor asistente sin ser abogado de Alfonso Reyes Echandía, acuérdense, el presidente de la Corte Suprema de Justicia que murió en la toma y retoma del Palacio de Justicia en el 85 en fuego cruzado entre el ejército y el M-19.
el mayor penalista que ha tenido la historia de este país, Alfonso Reyes Echandía. Y recuerden que fue maestro de todas las generaciones de los externadistas hasta 1985. Y Alfonso Gómez logró estar vinculado con él de asistente y tomar clases. Cuando se dieron cuenta que Alfonso Gómez no estaba matriculado, imagínense, el doctor Inestrosa le dice, oiga, pero usted es excelente estudiante, ¿cómo así que usted no está matriculado? Dice, doctor Inestrosa, es que mis padres no tienen para pagar la matrícula. Y casi que lo becaron todos los 5 años porque era un excelente estudiante y logró pagar una cosa muy mínima. Claro, les estoy hablando de los años 60. En esa época el externado no es lo que era hoy, era una escuela de derecho casi que se manejaba como un pequeño colegio. Hoy, digamos, ni de riesgos, digamos que esto podría pasar en la universidad, pero imagínense, hace 50 años el externado era otro cuento totalmente diferente y hace 100 era otro cuento totalmente diferente, y cuando nació hace 134, 35 años en el Palacio Liébano, lo que es la alcaldía de Bogotá, era otro cuento diferente. Llegaba la gente a estudiar gratis, no se cobraba un peso y se daban clases de matemáticas, de biología, de botánica. Los grandes ilustrados del siglo XIX casi todos eran botánicos por la expedición botánica que hubo también muy importante en Colombia, y todo el mundo cogió ese tema de la botánica. Y los grandes ilustrados eran siempre médicos, botánicos y abogados. Entonces, el externado ha ido cambiando y Alfonso Gómez llegó en esa coyuntura. Luego en 5º año ya era asistente de presidencia, luego se graduó y ya era juez del Tribunal de Bogotá, luego fue congresista, luego fue procurador general de la Nación. Le tocó dar concepto favorable a lo que estaba sucediendo con la Constitución del 91, lo que estaba sucediendo con la 7ª papeleta. Fue muy importante las decisiones que él tomó como procurador. Luego fue embajador en Austria y luego fue fiscal general de la Nación cuando entre Samper y Pastrana, a propósito de todo lo que está pasando con el proceso 8000. Yo por eso, y después fue ministro de Justicia de Juan Manuel Santos, imagínense, es decir, ¿qué profesor ha tenido todos esos cargos públicos? Muy pocos. Entonces yo la recomendación que les doy cuando estén con él en las clases es interrúmpanlo, pregúntenle, abórdenlo mucho, porque a él le gusta mucho que le pregunten. Y él tiene toda la historia del país en su cabeza, no solo porque la ha estudiado, sino porque la ha vivido directamente. Entonces, si usted le están preguntando de un tema, o está él explicando algo, hombre, abórdenlo, doctor, ¿y eso cómo fue y por qué? ¿Y eso en qué influye en la vida política de hoy? ¿Y eso cómo se conecta con lo que hoy entendemos nosotros en Colombia? ¿Y eso en qué nos puede a nosotros servir conocer esta historia si estamos hoy en el siglo XXI? Es decir, todas estas cosas aprovechen, porque es de los últimos profesores que quedan en el externado que son de los grandes maestros del externado. Es de los últimos. Ya se nos fue Fernando Inestrosa, maestro de todos. Ya se nos fue Carlos Restrepo Piedrahíta, ¿vale? Ya se nos fue Alfonso Reyes Echandía, ya se nos fue Carlos Medellín, ya se nos fue Gaona Cruz, ¿vale? Ya se nos fueron tantos. Entonces, al final, miren cómo quedan pocos grandes maestros que han vivido la historia de este país, y las nuevas generaciones no hemos vivido nada. Discúlpenme que se los diga así, pero no hemos vivido nada. Hemos estudiado, pero no hemos vivido directamente lo que esas generaciones, digamos, que vivieron, ¿vale? Entonces yo por eso sí les pido y les recomiendo mucho aprovechar este módulo, que es realmente un lujo. Obviamente ustedes saben, el doctor Alfonso pues es de otra generación diferente a las de ustedes y de la mía. Yo soy de otra distintas a la de ustedes. Yo estuve sentado ahí en primer año hace quizás 14 años, ¿vale? Pero soy más cercano a ustedes que, por ejemplo, ustedes del doctor Gómez, ¿vale? Pero eso no significa que no podamos hacer un diálogo totalmente productivo, ¿vale? Entonces la idea es preguntar, interrumpir, hacer una cátedra activa. El doctor Gómez, el examen al final lo plantea dependiendo cómo, digamos, haya el curso estado interactuando, cómo haya estado el curso, digamos, activo. Entonces, de las cosas que más preguntan, de las cosas que ustedes más participan, pues se tienen mucho en cuenta para hacer el examen.
¿vale? No es un examen planillado que se haga todos los años, no, se hace cada año diferente. Entonces, yo que los invito, hombre, pregunten bastante, cosa que las cosas que ustedes pregunten en clase después puedan asumirse en el examen. Y entonces va a ser un examen mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes han venido dando la discusión de de cuáles son los contenidos del examen. ¿Ok? Entonces, esa es la invitación y esa es a lo que yo, digamos, les dejo para que ustedes lo puedan asumir. Entonces, para mañana, ¿qué tenemos? Miren, para mañana del libro que les envié en PDF, nos vamos a leer un articulito pequeñito que son como 10, 9 páginas, que se llama El constitucionalismo colombiano en el siglo XIX. Es una mirada a todo lo que pasó en el siglo XIX, de Augusto Trujillo Muñoz, ¿vale? Está en el tomo 1 de este libro que les acabo de enviar, ¿vale? Es obligatorio para mañana. Ojo, si no llegan preparados a la clase no van a entender casi nada, no me van a seguir el hilo del discurso. A todas las clases de cátedra hay que llegar leído. Si hay un profesor que no deja lectura de una clase para otro, maravilloso, pues no dejó, yo miro a ver si la busco. Pero si un profesor deja una lectura para cátedra, tenemos que llegar leído. Profesor, es que de un día para otro que tengo cosas. Nosotros somos estudiantes, estamos estudiando. No estamos trabajando ni estamos haciendo vida diplomática ni nada por el estilo. Estamos aquí estudiando. Entonces, si nosotros no estudiamos y no leemos todos los días, pues no vamos a poder ser unos grandes abogados. Entonces, hay que ir acostumbrándose porque la vida profesional es muy demandante y hay que leer muchísimo todos los días. ¿Listo? Entonces, no es solamente que tengo una tareita una vez a la semana, no, todos los días hay que leer mucho. Entonces, para mañana la tarea es obligatoriamente leer de este artículo de Augusto Trujillo para que se hagan una idea de qué pasó en el siglo XIX en Colombia con el constitucionalismo muy general. Y vamos a mirar también para mañana de la página de la 11 a la 30 del libro de Carlos Restrepo Piedrahíta, que no se los envío escaneado porque es un escáner de 1000 páginas y porque está de libre acceso en la biblioteca del externado, este que está acá, ¿vale? De las constituciones. ¿Qué vamos a mirar de este libro? De la página 11 a la página 30. Lo vamos a leer, lo vamos a mirar, porque son los primeros documentos constitucionales que nos vamos a encontrar. ¿Qué vamos a leer para el viernes? Ojo que estoy dejando las tareas de una vez, de mañana y del viernes. Viernes de este mismo libro de Carlos Restrepo, solamente 5 paginitas de la 30 a la 35. De la 30 a la 35. Y del libro 2021 de la Academia de Historia de Juristas Colombiana, vamos a leer, ojo, el artículo, el acta de confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de Hernán Alejandro Olano, que es un gran jurista de historia constitucional colombiana que escribió aquí, y vamos a leer la primera Constitución Republicana de la Nueva Granada, también de Hernán Alejandro Olano. Esas son las tareitas para esta semana. Por favor, tómenle una foto a esta pantalla para que ustedes sepan a qué nos vamos a acudir mañana martes y este viernes, ¿vale? Mañana martes y este viernes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, duda? Pregunta, comentario, duda. Veo que hay bastantes estudiantes míos de comunidad. Les mando un saludo. Yo doy comunidad de constitucional en este curso y veo que hay bastantes estudiantes de mi comunidad. Entonces, la invitación es doble a que participen también aquí con el doctor Gómez, ya que sé que son estudiantes muy activos por haberlos conocido ya en este primer semestre y este segundo que va corriendo. A los demás que no conozco, pues muchísimo gusto. Mi nombre es Iván Otero, soy profesor del Departamento de Derecho Constitucional del Externado hace 10 años y estoy vinculado a la universidad hace 12 años y estoy pues pendiente de estar con ustedes en este primer módulo
doy también otras clases, soy profesor de posgrados, de maestrías, de especialización, soy coordinador de muchas áreas y voy a estar pues pendientes de ustedes lo que necesiten todo este módulo, ¿vale? A pesar de que yo voy a asumir solo unas primeras clasecitas, el doctor Gómez es el que se va a encargar de casi todo, pero yo voy a estar pendientes de enviarles lecturas, de estar atento a las clases, de cualquier duda que necesiten, pueden acudir a mí con muchísimo gusto, ¿vale? Listo. Entonces, si no hay comentarios ni preguntas, vamos a hacer una pequeña introducción muy sencilla en estos 20 minutos que nos quedan y cerramos, ¿listo? Para que nos veamos mañana. Bien. La invitación, ¿cuál es? Si tienen dudas o preguntas, acuérdense con el doctor Gómez, alcen su micrófono en cualquier momento y lo interrumpen y lo abordan. Si quieren participar conmigo o que tienen preguntas, yo les pido que me levanten la mano para que no me corten el discurso así de un momento a otro y yo poder ver quién tiene manitos levantadas, ¡boom! Y les doy la palabra para que podamos discutir. ¿Ya tomaron foto de esto? ¿Puedo pasar esta diapositiva? Sí, señor. Sí. Todo claro, listo. Cualquier duda, por favor me preguntan, ¿listo? Esto es un curso pequeño, acuérdense que dividimos la cátedra en 2 grupos, este es el grupo B, entonces se hace mucho más fácil que todos trabajemos. Bueno, vamos a hacer una pequeña precisión estos 20 minutos, muy atentos porque esto determina qué es lo que vamos a ver mañana y el viernes. Entonces, si yo no entiendo esto que yo voy a explicar ahora, ya me perdí. Ojo, ya me perdí. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de historia constitucional, a los abogados a veces este tema no lo ven tan importante. Los académicos dicen, ay, eso es historia, eso ya pasó. Muchos de ustedes de pronto en su cabeza en este momento están diciendo, ¿por qué la universidad da una clase de historia constitucional si la historia está en los libros y la historia ya pasó? ¿Por qué no dan una clase más bien sobre el presente o dan una clase más bien sobre el futuro? Respuesta, no hay nada más errado que eso. No hay nada más equivocado que pensar que la historia no sirve para nada. Eso de que la historia, si no se conoce, se repite, o el país que no conoce su historia está condenado a repetirla, es muy cierto. Nosotros como colombianos hemos venido repitiendo los mismos errores desde que nacimos como Estado constitucional. ¿Qué es lo que se quiere ver en este módulo? ¿Cómo nació el Estado constitucional en el cual ustedes y yo vivimos? Ustedes y yo, que somos de las nuevas generaciones, creemos que todo nació en el 91. No hay nada más falso y errado que eso. El 91 lo que hizo fue recopilar una historia de 200 años. Pero el 91 no creó todo de la nada. Creó instituciones nuevas, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, el catálogo de derechos fundamentales como tal, la tutela. Pero más allá de eso ya existía casi todo. La atribución de los poderes públicos no la creó la Constitución del 91. El derecho de petición no lo creó la Constitución del 91. El sistema presidencial no lo creó la Constitución del 91, tampoco la rama judicial, tampoco el Congreso, tampoco las funciones administrativas, tampoco los departamentos, tampoco las gobernaciones y alcaldías. Eso no lo hizo la Constitución del 91. Entonces, ¿qué pasó? Que fue un gran salto, una revolución. Pero si nosotros no conocemos cuáles han sido las constituciones que ha tenido Colombia, cuáles han sido los momentos constitucionales, jamás vamos a poder entender qué es lo que tenemos el día de hoy. Ustedes como estudiantes de primer año, si se hacen una idea simplemente de que lo que tenemos hoy ha existido siempre, pues se están haciendo una idea falsa y no van a entender su país. El día de mañana, cuando alguien venga a decir, es que es la primera vez que se hace un tratado de paz, miren mi libro de la aplicación del derecho de gentes en 1863 y se van a dar cuenta de que los tratados de paz en Colombia existen desde hace 200 años y que las amnistías existen desde hace 200 años y que los indultos existen desde hace 200 años. Para que no se escandalice la gente cuando se hace un tratado de paz con los paramilitares, con la guerrilla, cuando se hacen temas de amnistías, cuando se perdonan cosas porque el Estado no fue capaz de combatir y de ganar una guerra de 60 años.
¿vale? Entonces, no se escandalicen, miren hacia atrás y se dan cuenta que eso hace parte de nuestra propia historia, ¿vale? Cuando puedan ustedes analizar si hay leyes buenas o leyes malas, miren lo que hacía el Congreso hace 200 años. Cuando ustedes se pregunten si aquí han habido dictaduras, miren la historia hace 200 años y van a entender cuál es nuestro propio proceder. Cuando se pregunten por qué hay centralismo en Colombia y por qué Bogotá y como capital siempre se ha considerado el centro, el eje del país, miren la historia para que se den cuenta en las pugnas que existían desde hace 200 años entre Bogotá y las demás ciudades de este país. Ojo, la historia nos sirve para entender nuestro pasado. Yo les pregunto, ¿la historia constitucional sirve para entender por qué cuando juega Colombia y gana, todos nos abrazamos como país y todos somos colombianos y todos aplaudimos y todo? ¡Qué maravilla! Ganó la selección, hombre, Cuadrado, excelente, hombre, Luis Díaz, qué jugadorazo, hermano, increíble. Y usted, no importa si usted es paisa, si usted es costeño, si usted es rolo, si usted es opita, o si usted es del Nacional o del Millonario, pero cuando Cuadrado, Luis Díaz hacen gol, venga que usted es mi hermano, venga que usted es colombiano como yo. Pero entonces cuando esos mismos jugadores están en, digamos, escenarios locales, o cuando yo tengo que ir a ver Santa Fe Nacional aquí en el Campín, entonces ya tú no eres colombiano, tú eres mi enemigo, porque tú eres de Santa Fe y yo soy de Nacional. Y entonces vamos y nos matamos a cuchillo, ¿vale? O cuando juega Millonario Santa Fe, o cuando juega Medellín Nacional. Entonces ya tú no eres colombiano, eres mi enemigo. Pero mañana juega Colombia, ya mañana yo, esa puñalada que te metí, yo te la coso para que no te dé sangre y hoy sí eres mi hermano. Eso es una falta de coherencia, eso es una falta de identidad, eso es una falta de cultura que tenemos nosotros los colombianos, que no entendemos si debemos estar en un lado o en el otro. Y eso se explica desde la historia constitucional de este país. No me lo van a creer, yo se los voy a demostrar. Esto se explica desde la historia constitucional. ¿Por qué nosotros como colombianos, cuando estamos en un semáforo en rojo, pero no vemos de pronto que hay mucho tráfico y son las 12 de la noche, nos volamos ese semáforo? ¿Por qué no hacemos el pare donde debemos hacerlo? ¿Por qué si tenemos un amigo en la cola de vacunación pedimos que nos colen para poder entrar ahí a la fila? O de un banco, o de un cine, o de un bar. Pero ojo, si hay un ladrón en la 82, cójanlo, aplíquenle la ley, métanlo preso. Si hay un violador que mató a una niña, que se pudre en la cárcel, ¿cierto? Eso se llama la ambivalencia respecto de la ley. Nosotros los colombianos y los latinoamericanos tenemos una ambivalencia ante la ley que no hemos podido definir. ¿Saben cuál es la ambivalencia? Que nosotros nos creemos capaces de violar la ley y al mismo tiempo, cuando alguien más la viola, exigimos que se cumpla. Miren esa ambivalencia. ¿Dónde se explica eso? En la historia constitucional colombiana. Entonces, si ustedes no estudian, si ustedes no entienden, no se meten en este cuentico de la historia, van a ser simplemente unos abogados que más o menos conocen el tema del derecho, pero que el día de mañana no van a ser juristas. No van a entender cómo funciona este país, no van a entender cuáles son las soluciones que hay que darle a este país, porque se hacen desde la historia, conociendo lo que pasó. Y eso es un poco lo que nosotros vamos a tratar de dilucidar en este módulo de historia constitucional. Entonces, como primera gran precisión, yo no voy a hablar, acuérdense que esto es historia jurídica, constitucional y política, pero no es historia pura y dura del país. Es decir, ni el doctor Gómez ni yo vamos a ponernos a contar cada acontecimiento que pasó en el país. Que hay una línea muy delgadita entre la historia general de Colombia y la historia política constitucional de Colombia, ¿vale? Entonces, ojo, porque esa línea es muy delgada. Entonces, hay un hecho que yo puedo decir, oye, este hecho me parece que es de historia general, pero no, tiene una influencia directa en un tema constitucional y jurídico. Por eso lo traigo a colación, ¿vale? Si no, no lo traigo a colación. Por eso, no voy a hablar de toda la etapa colonial. Eso ustedes ya, digamos que en sus clases de comunidad civil o en civil general,
han podido ver algo, y en Historia de las Ideas Políticas y demás también van a poder ver algo de esa parte de la colonia en Colombia. Acuérdense que, digamos, acá les pongo en un primer slide, voy a tratar de presentar siempre mis clases con una obra de arte o un cuadro y una explicación. ¿Por qué razón? Porque eso nos ayuda a atender a una ilustración. Este cuadrito que ustedes ven aquí, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien sabe quién es este señor que está por aquí? ¿Se les parece a alguien? No, dice Salomé. ¿Alguien más? Ese señor es Napoleón Bonaparte. Si hay alguien a quien tenemos que agradecerle que hoy seamos una república, es a Napoleón Bonaparte, no directamente a Simón Bolívar. Claro, Simón Bolívar después, pero hay que darle las gracias a Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón fue el que hizo abdicar a Fernando VII de España, y esa abdicación de Fernando VII, ese vacío de poder que era el rey de España en 1808, pues es la que lleva a los criollos, los hijos de los españoles de la élite que habían nacido aquí en las Indias, a hacer una revolución, a independizarse. Entonces, este cuadro que ven aquí es Napoleón Bonaparte firmando los términos de abdicación y de toma de posesión del Reino de España, y dejando aquí a su hermano José Bonaparte o Pepe Botellas, dejándolo encargado como rey provisional de España. ¿Cuándo sucedió eso? En 1808, ¿vale? Y nosotros 2 años después es que pensamos a gestar la independencia, que no fue realmente una independencia de revolución, como se ha hecho creer. Fue una independencia criolla de élite, burgués, una independencia de pactos de alto calibre, pero no una independencia popular, no una independencia indígena, no una independencia de mujeres. Ojo con esto. Miren de dónde vienen nuestros problemas. Los que gestaron la independencia de nosotros eran las élites santafereñas más ilustradas y más adineradas de lo que hoy se conoce como Colombia. Fue un pacto criollo burgués de élite. ¿Listo? Entonces, yo les pongo un primer slide donde digo etapa colonial, un nuevo mundo en pregunta, porque se nos ha vendido el cuentico por los europeos que esto era un nuevo mundo. Y esto es lo más falso que hay. Y yo siempre con mis amigos europeos de doctorado y amigos general les digo, dejen de estar repitiendo que ustedes nos descubrieron, porque es que aquí ya había civilización. Aquí ya estaban los mayas, aquí ya estaban los aztecas, aquí ya estaban los chipchas, aquí ya estaban las tribus de San Agustín en el Huila, que estaban hace 3.200 años. Entonces, cuando ustedes llegaron en 1492, ustedes no descubrieron nada. Aquí ya habían llegado los vikingos en el siglo XII. Ustedes, lo que sucedió fue que fue un encuentro de dos mundos, que es lo que se llama, pero no un descubrimiento. Colón no descubrió nada. Esto ya estaba descubierto hace años, había civilizaciones, había de todo. Entonces, ojo, porque los europeos son muy tendientes todavía a decir que fue un encuentro de un mundo nuevo, ¿vale? Que fue un descubrimiento. Acuérdense que nosotros hemos sido más colonia que una república. Hemos sido 300 años colonia y solo 200 y pico república. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que este país esté a la par de Francia? ¿Que esté a la par de Reino Unido? Cuando hemos sido 300 años una colonia española y solo 200 una república, y eso yo me atrevería a decir que mucho menos, porque realmente el Estado constitucional colombiano, dicen los grandes constitucionalistas como Néstor Osuna, que nació fue en 1830. Entonces ahí tendríamos todavía ni siquiera los 200. Vamos apenas por 191 años de república, propiamente dichos. ¿Qué derecho se aplicaba?
un derecho de las Indias, un derecho indiano, se aplicaba el derecho español, se aplicaban las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, se aplicaban, digamos, un derecho que todo estaba regido por un derecho formal, por un derecho natural desde España hasta acá. ¿Y qué ambiente había? Digamos que yo les pongo este cuadrito de Napoleón Bonaparte porque la gente suele decir, oiga, es que la influencia del exterior fue lo que determinó que Latinoamérica o Iberoamérica se independizara. Esto fue una corriente en toda Latinoamérica, es decir, Simón Bolívar es libertador de Venezuela, es libertador de Ecuador, es libertador de Colombia, es libertador de Perú y es libertador de Bolivia. 5 países. Y si usted empieza a bajar San Martín, todos estos, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, ahí tiene otros próceres también. Francisco de Miranda, es decir, grandes próceres que al final, si ustedes se dan cuenta, fue un movimiento de independencia que logró derrocar el Imperio Español. Entonces uno dice, esto se aprovechó, claro, pero ojo con lo que voy a decir. La situación del interior marcó mucho más que lo que estaba pasando con Napoleón Bonaparte. Lo de Napoleón fue una excusa. Lo de Florero de Llorente, aquí en la Casa del Florero, en la Plaza de Bolívar, fue una excusa para poder manifestarse contra lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y por qué lo digo así? Porque lo que teníamos nosotros acá en la Nueva Granada, como nos llamábamos anteriormente, la colonia de la Nueva Granada, la provincia de la Nueva Granada, que era una colonia española, era que a los criollos les habían quitado sus beneficios. Recuerden que estos criollos eran hijos de españoles que no habían nacido en Europa, sino que habían nacido en territorio americano. Y a ellos, fruto de las invasiones napoleónicas y de las reformas borbónicas que se estaban dando en España, pues obviamente les quitaron beneficios, les quitaron tierras, les pusieron más impuestos, y esta élite, que eran los gobernantes, no era la clase popular, no eran las mujeres porque estaban excluidas de todo, no eran los niños, no eran las negritudes, no eran los afros, ellos estaban excluidos de todo. Las grandes élites de este país se sintieron incómodas con lo que estaban haciendo en España. Y cuando se dieron cuenta, aprovecharon, ojo, aprovecharon para poder, ese vacío de poder, tratar de ponerlo a su favor, ¿vale? Tratar de ponerlo a su favor. Y esta, digamos, historia comienza desde mucho antes, porque comienza desde la Revolución de los Comuneros. ¿Alguien se acuerda de estos temas? Acuérdense que estos son temas mucho de colegio, es decir, estos son temas que se ven desde el colegio, pero aquí lo que vamos a hacer es darle un matiz constitucional. ¿Alguien se acuerda que era eso de la Revolución de los Comuneros desde el colegio que lo vieron? ¿O no se acuerdan ya absolutamente de nada? Ojo, porque aquí tenemos que desempolvar un poco esos conocimientos que ya teníamos desde antes, ¿vale? Acuérdense que la Revolución de los Comuneros comienza en 1781 y al final fue una revolución que se hizo, se llamaba de los comuneros porque se hizo en las juntas comunales o los comunes que participaban en esas juntas y eran en contra de estas reformas borbónicas que yo les vengo comentando. Entonces miren que la gestación para dar el paso a las revoluciones y al grito de independencia comenzó 30 años antes, con la Revolución de los Comuneros, que nació en el Socorro Santander. Lo vamos a ver más adelante. Ustedes cuando, no sé si alguien sea del Socorro o sea santanderiano, si ha ido allá, se dan cuenta de que, digamos, de las grandes, digamos, comuneras fue Manuela Beltrán, que hoy tenemos una universidad que se llama así precisamente en honor a ella, porque fue de las grandes líderes que se levantó contra el virreinato de la Nueva Granada aquí en Bogotá. Acuérdense que el virrey de España, uno de los virreyes, estaba aquí en Bogotá y por eso, digamos, era muy importante el tema simbólico. Entonces, al final, miren que esto comienza en los comuneros, pero en 1808, cuando saben de que ya
Fernando VII lo acaba de capturar Napoleón, pues obviamente los criollos aprovechan ese vacío de poder, ese contento de generalizado que había. Miren, de los 170 virreyes, miren este dato, que hubo en la Nueva Granada, acuérdense que los virreyes eran, como decir, los vicepresidentes, era el virrey, era el segundo al mando, y el rey de España ponía un virrey en cada colonia. De los 170 virreyes que hubo acá en la Nueva Granada, solo 4 fueron criollos. 4 fueron de hijos de españoles, pero que no habían nacido allá. Los españoles que nacían acá se les decía criollos porque habían nacido en este territorio que era como de segunda. Y los miraban debajo del hombro, les tenían resentimiento, les tenían recelo, los miraban como algo de inferioridad, no los dejaban participar en las juntas locales, no los admitían, no los dejaban comerciar, el monopolio del comercio lo tenían los españoles, y esto llevó a que estos criollos aprovecharan este vacío de poder y el descontento para poder sublevarse, sacar al virrey de España y empezar un tema de independencia, ¿vale? Un tema de independencia. Listo. Eso es un poco como el panorama de lo que estábamos viviendo en esa época. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario de este primer, digamos, de estas primeras precisiones conceptuales para poder ir cerrando? Ok. Entonces, miren, para mañana tenemos esta tareita que les acabo de dejar. Por favor, léanla, mírenla. Mañana yo saco unos punticos positivos, digamos, las personas que quieran participar, de las personas que hayan hecho las lecturitas. Entonces los invito a que no se confíen y no la tomen como una lectura sugerida, tómenla como una lectura siempre obligatoria a lo que hagamos aquí en esta cátedra, ¿ok? Listo, entonces era eso, les agradezco mucho su tiempo, haber estado en esta primera sesión, y nos vemos mañana, es el mismo enlace siempre para todas las clases, ¿ok? Mil gracias, hasta luego, buen día. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Vale, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.